Ma'am? Could you give me a second, sir? Excuse me. Hello everyone, Oscar here. Gracias por acompañarme una vez más en esta transmisión donde tratamos de analizar, de entender cómo funcionan los elementos del inglés más allá de únicamente conocer las reglas gramaticales. Y la palabra que quiero ver contigo el día de hoy es la que aparece justamente al principio de esta pregunta, que es la palabra could. Could es un modal auxiliary, sirve para expresar algo que en inglés se conoce como moods. En realidad no es tan complicado, pero para poder entender cómo funcionan los modal auxiliaries, probablemente valga la pena que echemos un vistazo a sus primos, que son los tense auxiliaries, y que de hecho son más comunes en inglés. Ahorita los vas a reconocer. Pero en realidad, ¿por qué se llaman tense auxiliaries? Esa sería una pregunta también muy interesante que habría que responder. Un auxiliary en general es una palabra que le ayuda al verbo a expresar una idea. En el caso de los tense auxiliaries, estas palabras le ayudan al verbo a ubicar a la oración o a la idea en un tiempo gramatical. Por ejemplo, uno de los tense auxiliaries más comunes es el auxiliary do. Cuando yo veo do en una idea o en una frase como la que tengo aquí, I don't own a car, inmediatamente me ubico en el presente. Sé que cuando digo I don't own a car, estoy hablando de que no poseo un auto. Y al decir no poseo un auto, entiendo que esto ocurre en el presente. Otro auxiliar también de tiempo, otro tense auxiliary, sería el auxiliar did. Did es el pasado de do. Y por lo tanto, did you live here, a diferencia de do you live here, no está preguntando por tu estatus actual, sino está preguntando por un momento en el pasado. Do y did. Hay otro tense auxiliary que se llama have. Have es un verbo, pero have también funciona como un auxiliar. Have de hecho es un auxiliar que me sirve para formar lo que en inglés se conoce como los perfect tenses. Los perfect tenses me sirven básicamente para hablar de experiencias. No necesariamente me hablan del momento en que ocurre una acción, sino me hablan de la experiencia de haber vivido esa acción. Como por ejemplo cuando digo I have been here before. I have been here before habla de que he estado aquí ya antes. Incluso en español, si yo te digo he estado aquí antes, nunca te defino en qué momento estuve, sino estoy definiendo la experiencia de haber estado en este lugar. Pero bueno, vamos a regresar a los modal auxiliaries, que realmente es lo que nos interesa. Un modal auxiliary, igual que el tense auxiliary, sirve para ayudar al verbo a expresar una idea. Pero hace un minuto dijimos que más que ideas nos ayudan a expresar moods. Vamos a ver unos ejemplos. Probablemente el modal auxiliary más común en inglés es el auxiliar can. ¿Ok? En el momento en que yo te digo I can speak English, lo primero que tú piensas es, o lo primero que percibes es que yo estoy hablando de una habilidad. ¿Ok? Puesto que te estoy diciendo que puedo hablar inglés. I can speak English. Ajá. Ese es un primer mood que puede expresar el auxiliar can. Ese mismo mood de habilidad cambia, como por ejemplo cuando digo I can come with you. I can come with you está más sujeto a la oportunidad de hacer algo. Puedo ir contigo, I can come with you. No es necesariamente a una habilidad, a mi habilidad. Esto quiere decir que el mismo auxiliar can puede expresar una habilidad o puede expresar una posibilidad o la oportunidad que tengo de hacer algo. Si yo veo a can en una pregunta como can I come in, entonces can ya no está expresando una habilidad para nada en la pregunta can I come in, una pregunta muy común, sino que está preguntando si es posible que pueda yo entrar, si tengo la oportunidad de entrar o incluso si me das permiso de entrar.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese can lo pongo en negativo? Como por ejemplo cuando digo, you can't smoke here. Creo que queda muy claro. You can't smoke here suena como que no está permitido o como que existe una prohibición. Entonces, can, el auxiliar can, puede expresar 5 cosas diferentes. No expresa tiempos, sino expresa intenciones, expresa moods. Y ese es un modal auxiliary. Así como can expresa estas 5 formas o estas 5 intenciones, existen una cantidad pues más o menos grande de otros auxiliares que expresan diferentes intenciones, como por ejemplo predictions, suggestions, obligations, necessities, conjectures, conclusions, offer assistance, give advice, persuade, etc. Esos auxiliares los vamos a ver en detalle mucho más adelante, pero bueno, lo que me interesaba ahorita es que conociéramos la diferencia entre qué es un tense auxiliary y qué es un modal auxiliary. Espero que te haya sido útil. Bye bye.